Hoy escuché varias veces, incluso en las oraciones, ¿no?, hablar de las situaciones que estamos pasando. Muchas gracias. Que estamos pasando como en el mundo entero, como nación también, las crisis como nación, y bueno, indefectiblemente nos afectan directamente, ¿no?, trayendo, por supuesto, esa incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar, el temor de lo que nos puede llegar a suceder, y a veces hasta no saber cómo salir adelante. Y bueno, yo lo que quisiera compartirles hoy, una historia bíblica que nos va a... la forma que procedieron los personajes bíblicos nos va a dar algunas advertencias, y también nos revela principios importantes para asegurarnos la victoria una vez que haya pasado la crisis, o cómo tiene que ser nuestra actitud en medio de la crisis. Así que yo les invito a abrir la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Gracias, Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Aquí no tenemos el tiempo para leer todo el pasaje bíblico, toda la historia, pero es la conocida historia de David y Goliat, ¿sí? Estaba el pueblo de Israel enfrentado y con el ejército filisteo, y cuando iban a salir a la batalla, se presentaba el famoso Goliat desafiando allí al ejército de Israel. Y en el versículo 11, entonces, Primera de Samuel 17, 11, dice: al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Y en el versículo 24 dice: todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre, ¿saben qué hacían? Huían de su presencia y sentían gran temor. En primer lugar, yo quisiera que observemos la actitud del líder. El versículo 11 dice que al escuchar Saúl y todo el pueblo y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. El rey Saúl se sumó a ese miedo paralizante del pueblo de Israel. Ahí, en medio de la batalla, pasó a ser uno más en medio del ejército. El rey Saúl había sido escogido porque él se destacaba de todo el pueblo. Era el más alto, bueno, Dios lo escogió a él por tener la capacidad de liderar al pueblo, por tener la capacidad de gobernar al pueblo y cumplir su propósito con este hombre. Y lo vemos al rey ahora, al líder, amedrentado, turbado, paralizado. Dice que se turbaron y tuvieron mucho miedo. Pongámonos en lugar de ellos, ¿no? Goliat era el Goliat de Gat dice que medía casi 3 metros. Tenía también un casco de bronce sobre su cabeza. Tenía las brevas, que serían las botas de bronce en las piernas. Estaba cubierto de cabeza a los pies. Y encima de medir casi 3 metros de estatura, tenía una lanza que pesaba casi 7 kilos. Así que era un hombre que ninguno se atrevía a salir a enfrentarlo. El pueblo de Israel veían ese gigante y estaban, realmente dice que cuando salían, lo veían a él, salían disparando.
en medio de la crisis, el pueblo mira a sus líderes, porque ellos son los que le van a indicar o a guiar qué camino tienen que seguir. Un líder con autoridad espiritual no cede ante el pánico del pueblo, no cede ante el miedo de la gente, ni toma decisiones apresuradas como en el caso de Saúl. Y vemos algunos líderes que estuvieron también en situaciones difíciles de crisis, como David allí en Siclag, frente al campamento que los amalecitas habían arrasado. Llegaron a su campamento, y encontró al pueblo de Israel y David que habían destruido todo y habían llevado a sus hijos y a sus mujeres, los habían llevado cautivos. Y dice que está allí en 1 de Samuel 34 al 6, dice que cuando vieron lo que había sucedido, tanto David como todo el pueblo, dice que lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Pero, termina diciendo esa oración, David halló fortaleza en Jehová su Dios. ¿Ven la diferencia del líder David con el rey Saúl ante una situación de crisis? O también podemos hablar de Moisés, cuando bajó del monte y vio al pueblo allí que se había inclinado a la adoración de Baal, del becerro. El siervo aprobado busca el rostro de Dios en momentos de crisis y luego actúa según las directivas recibidas desde lo alto. Un líder, un encargado de departamento, un obrero, un siervo, una persona que sirve al Señor en la iglesia, se va a encontrar muchas veces con innumerables dificultades, va a encontrarse con muchísimos desafíos en el ejercicio de su responsabilidad en la obra del Señor. Y quizás ninguno de estos desafíos pone tan evidentemente a prueba las capacidades del líder o del obrero o del siervo del Señor como al momento de responder en estos momentos de crisis. Ahí se puede ver si realmente los atributos que lo destacan de la mayoría de los hombres se los puso Dios o está ocupando un lugar que no se lo merece. Cuando Dios escoge a un hombre, una mujer, Dios escoge, en primer lugar, Dios nos escoge a todos para salvación. Amén. Todos somos escogidos para recibir la salvación que Cristo nos regaló por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora, de entre el pueblo, el Señor escoge a hombres y a mujeres que se destacan por su consagración, por su búsqueda, por su disposición de servir al Señor, por su entrega. Dios escoge a esos hombres y a esas mujeres dándoles un lugar, dándoles una responsabilidad, confiándoles a él o a ella un lugar en la iglesia, un servicio. Y pasamos a ser ese hombre, esa mujer, como dice el apóstol Pablo, colaboradores de Dios, porque Él es el líder máximo. Pasamos a ser colaboradores de Dios. Pero cuando el líder, el obrero, el siervo del Señor pasa por momentos de crisis, pasa por momentos de dificultades, como sucedió aquí, en este caso a Saúl y todo su ejército, como a ellos, Goliat, ese gigante, hace resaltar en nosotros nuestras veces pequeñez o nuestra insignificancia. Y no logramos esconder los miedos que nos asaltan y que a la hora de ver al gigante que está delante nuestro, nos sumergimos en un miedo, en un terror, en un temor, en una indecisión, en un miedo paralizante como le sucedió al pueblo de Israel.
gigante para nosotros puede llegar a ser, en la obra del Señor, alguna situación adversa o que nos dejaron solos, o puede ser algo en lo personal, ¿sí? Cosas tremendas que a veces nos toca pasar, como la pérdida de un ser querido, como el diagnóstico de una enfermedad terminal. Puede suceder también las secuelas de un asalto violento o de un accidente, una situación extrema que parezca lo suficientemente grande para nosotros como Goliat para el pueblo de Israel y Saúl. En estas situaciones nuestra fragilidad se acentúa en estos tiempos difíciles. Entonces el llamado a refugiarse en Dios, como lo hicieron David, como lo hizo Moisés también, nunca cobra tanta importancia como en estas situaciones. Necesitamos imperiosamente sacar nuestros ojos de ese Goliat que está frente nuestro, que nos paraliza, que no nos deja avanzar, que le tenemos miedo, que nos sentimos nada ante ese Goliat, y poner nuestros ojos en aquel que tiene en sus manos nuestro futuro. Nosotros, amados del Señor, el Señor a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, podemos ver la actitud de David. La actitud de David. Fíjense en el mismo capítulo 17, el versículo 26. ¿Qué hace David ante esta misma situación, esta misma crisis que estaba pasando el pueblo y su líder? Versículo 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Los israelitas estaban paralizados por el miedo que habían soportado 40 días y 40 noches. ¿Saben las pérdidas que traen eso? Las pérdidas. Por el desafío que les lanzaba este gigante Goliat allí en el valle. Su enorme estatura, su aspecto temerario, hacían temblar al pueblo de Israel. Pero ¿de dónde venía ese miedo? Los israelitas tenían miedo porque creían que su seguridad física, su integridad física, dependía enteramente de sus propias capacidades. Si mira lo que es ese gigante, guerrero, tremendo, la fuerza que tiene, nos va a aplastar. El primero que salga nos aplasta. Entonces preferían no correr el riesgo. Se sentían en desventaja. En cambio, David estaba igual en la misma situación. Si él hubiese realizado el mismo análisis que hizo Saúl y todo su ejército, también se habría llenado de temor. Peor todavía, porque él no era ávido para la guerra. Él era un pastor de ovejas. Pero la respuesta de David revela que le preocupaba algo mucho más importante que su integridad física. Le molestaba profundamente que este filisteo desafiara. En varias versiones yo busqué allí, dice, ridiculizara, insultara, injuriara una y otra vez a los escuadrones del Dios viviente. Los gigantes en la fe, de la fe en las Escrituras, fueron personas que poseían un celo extraordinario por la gloria del Todopoderoso, como era David. A David no le interesaba tanto, bueno, me enfrento, capaz que me mate, pero decir, ¿cómo se atreve a decir eso contra el ejército de mi Dios? ¿Quién es ese que se atreve a desafiar, a hablar en contra de los hijos de Dios?
del pueblo escogido de Dios. ¿Quién es Él? Límpiate la boca, dirían algunos, ¿no? Antes de hablar. En contra. Como una ira santa vino sobre ese celo profundo sobre la vida de David, diciendo, ¿qué le pasa a este que viene a enfrentar al ejército de Dios? Y encontramos el mismo espíritu que se apoderó de nuestro Señor cuando entró al templo y vio que algunos comercializaban con la necesidad espiritual de la gente. El Señor agarró un látigo, listo, los sacó a todos y limpió el templo el Señor. Lo vemos a Esdras, capítulo 9, versículo 3, cuando se enteró que muchos de los líderes del pueblo se habían casado con mujeres de otros pueblos. Dice que él se rasgó las vestiduras, hizo duelo, sentado en silencio por la profunda congoja que le causaba la afrenta perpetuada contra el Señor. Contra el Señor. Esos son los líderes, los obreros, los siervos, las siervas del Señor que se necesitan en estos tiempos, amados. Que no nos resbala el hecho de ver las cosas que se hacen y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la indignación que se apodera del corazón de David al escuchar al gigante Goliat. Él sabía que este enfrentamiento no solamente era un enfrentamiento militar, era un enfrentamiento entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. La confrontación adquiere de los ejércitos dimensiones religiosas, porque era el gigante contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios contra ese gigante, contra el filisteo que querían, que les decía, él los desafiaba, si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros siervos. La medida de nuestra estatura espiritual queda expuesta claramente cuando nos ofende más, nos indigna más lo que ofende el nombre de Dios, que lo que le ofende a nuestra propia sensibilidad. ¿Qué es lo que más nos afecta en las crisis? ¿El qué dirán? ¿El qué pensarán de mí? Que nos duele porque no podemos tener el control de la situación, porque se nos van las cosas de las manos. ¿Qué cosa, amados, amada iglesia, nos duele más en momentos de crisis, cuando nos enfrentamos a situaciones como esta? Aumentan los contagios en estos días y nos llenamos de miedo como el ejército de Israel, pensando que, como el pueblo de Israel decía, pensaba que su integridad física dependía de sus capacidades. Y además se nos pasa lo mismo a nosotros, que nuestra integridad física, que no vamos a ser contagiados si nos cuidamos, si hacemos esto, aquello, esto, otro. Algunos dicen no vamos a la iglesia, ¿no? Y de ese miedo que se apodera, paralizante, que no nos deja avanzar por el miedo a morir. ¿Sabe que Dios ya sabe cuándo vamos a morir y de qué vamos a morir, ¿sí? Entonces no tenga miedo. Así se contagie. No tenga miedo, que si no era el momento, no se va a ir. No se va a ir. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 27:1, acompáñenme a leer la palabra del Señor allí. Fíjense, habla también sobre el temor. Decía el salmista David, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Isaías 51:12. Isaías
51:12. El Señor nos habla a nuestro corazón. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Y quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres que son como el heno o como la hierba? No tenemos nada de quién y nadie de quien temer. 57:11, un poquito más adelante. 57:11 dice, ¿de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento. El rey Saúl y todo su ejército, el ejército de Israel, estaban amedrentados, ni se acordaron de buscar al Señor, no dice aquí. Pero en momentos, en situaciones de crisis, lo que nos tiene que preocupar, amados, es que el Señor sea glorificado en esa situación. Que el Señor cumpla su propósito con la situación que nosotros estamos atravesando, por más difícil que esa sea. Que nos preocupe más, nos duela más la honra de nuestro Dios. La honra del nombre de Dios en medio de la crisis, que es lo que nosotros estamos pasando. Por eso nos dolemos, lloramos por los rincones, pobre de mí, lo que me está pasando, y entramos en una situación de autocompasión. Pobre de mí, lo que me está pasando. Y todos los ojos de la familia, de los que están al lado tuyo, a quien estás liderando, de los que están alrededor, te están mirando a ver qué va a hacer con lo que está pasando. Amados, que el nombre de nuestro Dios sea honrado en medio de la situación de crisis. Que eso nos duela más. Señor, en esto vos lo permitiste, vos estás conmigo, vos vas adelante, Señor, vos me vas a dar la salida. Ese gigante, Señor, va a ser derrotado. Señor, así como diste entrada a la prueba, también tenés la salida. Mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos, que el que está con nosotros, que el que está contra nosotros. Mayor. Sentir que tenemos al Señor peleando nuestras batallas. Amén. Gloria a Dios. Hermano, no se llene de miedo por la situación que está pasando, llorando por los rincones. No, el Señor quiere que su vida sea un vaso que traiga honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Que cuando pase esta situación de crisis, esta situación de prueba, todo como sucedió aquí en este pasaje, todos los que estaban alrededor salieron, cobraron ánimo, tuvieron una tremenda victoria por un hombre que se atrevió a creerle a Dios, que no se dejó llenar de temor y que peleó sus batallas de la mano de ese Dios todopoderoso. Por último, en medio de la crisis debemos tener en cuenta que la crisis en realidad es una batalla estratégica. Volvamos allí a Primera de Samuel capítulo 17, versículo 32. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león y un oso, y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí,
le echaba mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, y volví a repetir otra vez, al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y que Jehová sea contigo. Ay, las palabras con las que David habló a Saúl revelan que este joven inexperto pastor de ovejas poseía mayor sabiduría, mayor grado espiritual que el veterano rey Saúl. La frase cuando le dice, no, nadie se desanime a causa de ese gigante. En otras palabras, no se derrumben, no se decaigan, no se vengan abajo, no se desaliente su corazón. Este siervo David estaba revelando el mayor enemigo del corazón, el mayor enemigo del pueblo de Israel, y era la actitud del corazón de Israel. Se desanimaba, bajaron los brazos, ya no querían pelear, porque era demasiado grande el gigante que tenían que enfrentar. Es más, David se llega a comparar y dice, me imagino la cara de Saúl cuando lo ve, pero no, vos no vas a poder, es ridículo. Algunas de las versiones dicen que es ridículo que quiera ir y pelear contra es una batalla que no la vas a ganar. Es despareja la batalla. Y David decía, no, mira, yo cuando me venía un oso o un león y me agarraba, yo iba y se la sacaba de la boca. Me imagino yo un superhéroe, David, flaquito, chiquitito ahí, pero tenía una fortaleza, una fuerza que Dios se la daba. Él se sentía un gigante con Dios. Para él no era despareja la pelea, porque él dice, yo, mira, así como Dios me ha librado de las garras del león y del oso, también me va a librar. Y era Dios conmigo. Yo no voy solo, a Dios conmigo. Él me libró y me va a seguir librando, porque Él es mi fuerza. Y Saúl le dice, que Dios te ayude. Ve y que Jehová sea contigo. Este es el principio que impulsa también a Jesús a buscar el rostro de su Padre antes de ir a la cruz, ahí en Getsemaní. Por delante al Señor le espera la espantosa cruz, esa muerte, un método en la cruz que era un método de ejecución romano, que la empezaron a emplear cuando ocuparon el territorio de Israel, las tierras de Israel. La agonía de la crucifixión amenaza en ese momento, en esas horas, con descarrilar o con abortar el propósito de Dios para llegar en obediencia al final de la cruz. Y el Señor Jesús sabía lo que le venía. El libro de Mateo, allí 36-28, habla Jesús de su situación, de cómo él se sentía al enfrentar ese gigante para él que era la cruz. Sus temores, sus sensaciones lo golpeaban. Y dice que en la Nueva Traducción Viviente, dice que cuando Jesús habla de este conflicto que estaba experimentando con los discípulos, le dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Se ha sentido así alguna vez usted? Tanta tristeza que parece que nos falta el aire, que nos vamos a morir. El Señor lo experimentó también. Lucas 22:44, por su parte, señala también que Jesús, dice, estaba en tal, Lucas 22:44, estaba en tal agonía de espíritu
Dice, lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Mesías decide encarar su batalla más importante en la soledad de un jardín. Quienes lo acompañaban, los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, no entendieron nada. Dice que cuando los dejó ahí, acompáñenme en oración, les dijo el Señor. Era el ejército del Señor, los más íntimos. Acompáñenme, oren conmigo. Pero dice que ellos se durmieron a causa de la tristeza también. Se contagiaron. Y en vez de orar, como hizo el Señor, tanta tristeza, ellos también, dice que se durmieron. El versículo 45, cuando Jesús se levantó de la oración, fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La victoria de la cruz, sin embargo, ¿saben dónde se ganó? Ahí en el Getsemaní. Ahí en el jardín. Ahí el Señor logró aquietar su espíritu y sujetar su voluntad a los deseos del Padre, diciendo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Rindió su voluntad. Es más, dice en el versículo 43, ahí de Lucas, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. No, Dios, cuando lo buscamos a Él, cuando vamos al lugar donde realmente se pelean nuestras batallas, hermanos, nunca el Señor nos va a dejar solo. El Señor va a enviar a su ángel para fortalecernos. Para que cuando nos levantemos, dice que después Él se levantó, así sea el dolor, la crisis que estás pasando, como nunca vamos a llegar a tener esa agonía del Señor que el sudor, las lágrimas le caían como grandes gotas de sangre. Es una agonía extrema la que sufrió el Señor. Pero ahí es donde se pelean las batallas. El autor del libro de los Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos señala a Jesucristo como el ejemplo, revelándonos el camino que debemos recorrer cada uno de nosotros frente a los desafíos que nos presenta la vida. Nos anima a que pongamos los ojos en el Señor, no en el gigante, no en el gigante. El Señor dice que despreció, incluso se aguantó, no le importó ser menospreciado. Versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este ejercicio, el de desviar nuestra mirada de gigante y poner nuestra mirada en el Señor, nos va a ayudar a no cansarnos, dice acá la palabra. A que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, no ceder ante el desánimo de nuestro corazón, porque ahí es donde nace el desánimo. El salmista David, muchos años antes que se escribieran estas palabras, él reveló dónde estaba el verdadero enemigo en las crisis. Las actitudes de nuestro propio corazón, nuestros propios temores. Y él aprendió a sujetar, como el Señor, doblegar su voluntad a la voluntad y al poder de Dios. Como líder, ¿cuál es, o como obrero, como siervo del Señor, cuál es tu actitud frente a las crisis? O frente a situaciones
que a veces no sabemos qué hacer, que se nos va de las manos. Nos ponemos en lugar a la par del pueblo, a la par de los que están al lado nuestro, a nuestro alrededor. Lloramos, nos lamentamos, criticamos, rezongamos, nos quejamos contra esto, con aquello, contra este otro. Somos uno más. El Señor te llamó, te escogió para que seas aquella persona, aquel siervo, aquella sierva que va a guiar, que va a saber orientar, que va a dar valor, que se va a levantar con fe, que va a ir a buscar en oración antes de tomar cualquier decisión, antes de hablar de más, ir a buscar a los pies del Señor esa ayuda, esa guía, esa dirección que necesita para poder vencer, salir adelante victorioso en el nombre del Señor. Números 16:9, quería leerles este versículo que me quedó por allí. Números 16:9. Habla de la rebelión de Coré. Y Moisés le dice a Coré, y el Señor nos dice también a nosotros, sus siervos, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? Es poco, hermanos, que el Señor nos haya escogido de entre todo un pueblo. No sé lo que vio el Señor, es pura gracia, amados. Pero el Señor te ha puesto en un lugar, no es poco. Te ha puesto en un lugar para que guíes, para que no te quejes, para que no mires los gigantes, para que busques al Señor en oración, buscando guía y dirección. Estamos en tiempos finales. Yo no me canso de decirlo eso. Entonces nos urge, de más que nunca, ir allí a la soledad del dormitorio, a la soledad del patio, a la soledad del baño, donde sea, estar ese tiempo a solas con el Señor, pidiéndole al Señor que Dios te guíe, que Dios te fortalezca, que el Señor levante tus brazos, que vuelvas allí a interceder delante del Señor como lo hacías antes, para que el Señor te pueda encaminar hacia su perfecta voluntad. Y que tengas un corazón como David, que lo que más te preocupa no seas vos, tu integridad física, no sea tu nombre, no sea tu yo, tu ego, el qué dirán, tu reputación, que lo que más te preocupe sea que el nombre del Señor sea honrado, que sea honrado el Señor, porque Dios tiene propósitos con tu vida. Y si el Señor te llamó es porque el Señor te tenía por fiel. El Señor se la jugó por vos y por mí al escogernos. Entonces, no podemos darnos el lujo de atemorizarnos y de paralizarnos cuando nos enfrentamos a un gigante. Al contrario, tenemos un gigante todopoderoso, vencedor, victorioso, omnipotente, creador de todo, que no hay nada difícil para mí, dice él, que está a nuestro lado. Entonces no nos llenemos de temores, amados, ni nos paralicemos, ni nos detengamos, ni nos desanimemos, ni desmayemos. Al contrario, hay gente alrededor nuestro, en el servicio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, que nos está mirando y observando cuál es la actitud de nuestro corazón. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Que en esos momentos
como hizo David, nos llenemos de valor, pero no un valor humano, sino ese valor lo vamos a recibir allí, en lo secreto. Y nos vamos a levantar seguros de que tenemos la victoria asegurada. Ese valor que vamos a levantarnos y determinados en Dios, que tenemos ese poderoso gigante a nuestro lado, le va a dar valor también a los que están alrededor nuestro. Y ellos te van a seguir. Así que no tengas miedo, porque no estás solo, no estás sola. El Señor pelea tus batallas. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por las distintas batallas que cada uno de nosotros tenemos que atravesar. Algunos se sienten angustiados como el Señor ante ese gigante, amedrentados, temerosos, distintas actitudes, sentimientos golpean nuestros corazones, pero no queremos huir de ese gigante como hacía el pueblo de Israel. Queremos enfrentarlo, Señor, tomados de tu mano, sabiendo que ese poder, esa salida, esa victoria proviene solamente de ti, Señor. Vamos a poder vencerlo en tu nombre. Que tu ángel nos fortalezca, que tu presencia nos revista, nos asista, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele tu voluntad para poder hacerla. Necesitamos seguir, necesitamos enfrentar a estos gigantes y vencerlos en tu nombre, Señor, y salir más que vencedores. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te pedimos perdón si muchas veces al enfrentarnos a un gigante o en esta situación quizás estamos algunos de nosotros y nos sentimos temerosos, amedrentados, turbados, débiles. Hemos bajado los brazos, hemos desmayado, estamos paralizados, no queremos avanzar por temores que asaltan a nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor. No queremos que ningún gigante deshonre tu nombre, Rabasaya, Rabaraya. Que ningún gigante, Señor, delante nuestro deshonre tu nombre, insulte tu nombre, sino al contrario, Señor, queremos salir victoriosos para que tu nombre sea enaltecido, sea engrandecido, sea exaltado, Señor, porque toda la gloria es tuya, toda la gloria es para ti, Señor. Que tu fortaleza, la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe siempre, Señor. Y vamos a marchar seguros que la victoria está asegurada. Porque tú eres el Dios de los ejércitos de Israel. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Oh, Santo Señor, para nosotros no es poco que nos hayas escogido para ser tus siervos. Queremos serte fieles. Queremos serte fieles, Señor, y dar honra a tu nombre con nuestras actitudes, con nuestra valentía, con nuestro corazón, Señor. Con cada decisión que debamos tomar, podamos transmitir a los demás. Así como Jesús dejó el ejemplo para nosotros, también podamos ser inspiración a otros, a los que están alrededor nuestro. Y tu nombre para siempre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, amada iglesia.